7:37 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. A esta hora comenzamos con nuestro segmento de entrevistas y abordamos lo que es noticia. Tiene que ver con los puntos más importantes, justamente analizados, debatidos en lo que fue esta Asamblea General de la ONU en su periodo número 79, en lo que fue la sesión del día de ayer. Vamos a hablar justamente con el internacionalista Iván Rojas Álvarez. Él es directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Iván, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muy buenos días. Sí, quisiera que comenzáramos abordando el punto específico de Venezuela. Vimos intervenciones como el caso del presidente de Uruguay, quien decía hay que actuar por Venezuela y justamente señalaba, no se trata de presentar actas, se trata de condenar el fraude. De todos estos señalamientos y, digamos, discursos sobre Venezuela, ¿cuál le ha parecido uno de los más contundentes? Bien, varios presidentes latinoamericanos mencionaron el tema de Venezuela. Quizás es más interesantes los que no lo mencionaron. Los gobiernos de Brasil y Colombia han bajado bastante el tono y el involucramiento en el tema, pero el discurso del presidente Boric, y siempre que se refiere al tema de Venezuela, me parece es de alta calidad. Pone el tema en más allá de las rupturas ideológicas, porque vivimos en un hemisferio, no solo un continente, un hemisferio que se ha polarizado bastante, que la cuestión no está entre izquierdas y derechas, sino entre democracias y autocracias. Y creo que es una muy buena manera de poner la democracia todavía en la mesa. El presidente Biden, cuando ganó y ya está cerrando su periodo presidencial, habló de recuperar y hacer una gran alianza por la democracia en el hemisferio. No lo logró, pero por lo menos el tema se mantiene vivo, se mantiene en la palestra, se sigue discutiendo y eso es lo más importante. Y para eso en gran medida son estos discursos en la Asamblea General. Son para traer temas a colación, son para mantener vivos las voces sobre estos problemas, sea el de Venezuela o sea el de cualquier otro país. Iván, ¿cuál es la trascendencia de que se analicen desde el punto de vista de jefes de Estado y de Gobierno estos temas que son fundamentales? En el caso específico de América Latina, ¿cuáles son, digamos, esos pronunciamientos o esos no pronunciamientos, como bien lo señalas, que han tenido resonancia? Es la forma en que Naciones Unidas funciona, al menos la Asamblea General, es que no se van a tomar muchas decisiones en este marco, se toman decisiones en cosas mucho más generales, inteligencia artificial, el pacto para el futuro, pero los discursos, cada jefe de Estado aprovecha para darle fuerza a los temas que le interesan. Entonces es fundamental que dos, tres, cuatro, cinco jefes de Estado de Latinoamérica puedan mencionar los temas comunes para la región. A lo mejor presidentes de otros países mencionan el tema de Sudán, muchos presidentes mencionan el tema de Israel y Gaza, pero en la región la crisis política en este momento que existe es la de Venezuela, que eso no tiene alguna vinculancia, no tiene una resolución que genere acciones, no necesariamente, pero mantener el tema en la agenda es muy importante. Ya vimos en el ciclo pasado, en los últimos 6 años, 2018 hasta ahora, que el tema estuvo en la agenda, tuvo mucha fuerza y hacia 2022 la perdió. Entonces, sabemos lo que es que el tema siga a lo interno, pero básicamente pierda relevancia en los medios. Por eso es que estos discursos son importantes. Claro, tienen un carácter más que todo simbólico. ¿Y cuál importante es, quisiera seguir profundizando en este tema, el hecho de que exista un consenso en la mayoría de los países sobre su posición con respecto a Venezuela? Porque se ha criticado ampliamente que la postura de algunos países aún sigue siendo bastante tibia, a pesar de todo lo que se ha denunciado en situación de violación de derechos humanos en Venezuela. Lo interesante es que algunos de esos países que han de alguna manera tratado de ser neutrales y pareciera con la intención, bueno, de quizás tener algún rol de mediación, que es válido, también denuncian las irregularidades. Eso es lo más importante, que incluso los países que no estén abiertamente en contra, también reconozcan cuando las cosas no se hacen bien, que muchas veces es algo que no pasa. Y pongo un caso muy particular. El presidente Lula, en el caso de Ucrania, tiene una postura neutral, pero que yo llamaría bastante dañina, en que culpa a Ucrania también de la guerra, lo cual es absolutamente falso. Entonces hay tipos de neutralidad que son más productivos que otros, es lo que quiero decir.
Claro, ya al responsabilizar también a Ucrania no tiene una posición neutral. Hablemos entonces ahora acerca del conflicto en el Oriente Medio. ¿Qué se espera con respecto a futuras negociaciones para una pausa, para lograr la liberación de rehenes? ¿Qué se discutió el día de ayer? Hay bastante molestia, bastante energía en Naciones Unidas entre los jefes de Estado de muchos países sobre este tema. Recordemos que desde que se inició toda esta fase de conflicto en octubre, esta es la primera periodo de sesiones. Entonces no se había discutido en la Asamblea General este tema. Y justamente estamos en un momento de más bien de escalamiento con las nuevas ataques entre Líbano e Israel. El problema es que Israel no parece estar en la labor de parar y ya es un problema más de política interna, más de cómo se maneja hacia lo externo. El presidente Biden en su discurso fue muy franco de que debe haber un Estado palestino, de que debe haber paz, que debe haber mecanismos, pero es un trabajo de múltiples actores. Estados Unidos solo no puede persuadir a Israel aparentemente. La hace que Israel no tiene demasiados otros aliados que puedan presionarlo, más bien tiene muchos otros rivales. Y hay también a lo interno del propio Estados Unidos es un debate muy complicado, porque la defensa de Israel es un tema fundamental, pero digamos, en la guerra está el concepto de la proporcionalidad. Correcto. E incluso muchos defensores de Israel dicen que la proporcionalidad no ha estado ahí. Nadie, o por lo menos la mayoría de los países democráticos, no van a decir que Hezbollah está bien en sus acciones, no lo está, pero hay formas de combatirlo y hay momentos de combatirlo. Entonces, yo veo complicado en lo que resta del año que realmente salgamos del conflicto ahorita en Gaza o en general en el Medio Oriente. Claro, porque esto también incluye daños colaterales que tienen que ver con víctimas civiles. Me llama la atención lo que dijo el primer ministro de Israel, que señaló que la ofensiva en Gaza va a seguir siendo una prioridad y dice que cualquier tregua debe estar condicionada al cumplimiento de esos objetivos estratégicos contra Hezbollah. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de que pueda haber una tregua en los próximos días? Un cese al fuego temporal no lo veo imposible. La cuestión es que recordemos otra vez, por la política interna afecta mucho la política internacional. Estados Unidos se acerca a las elecciones, son en unos que 40 días las elecciones. Es difícil que en ese marco Estados Unidos, que es el que mejor puede presionar a Israel, se embarque en un proceso de negociación o renovación de las negociaciones. Entonces, lo más posible es que más allá de algún cese al fuego corto, si queremos ver un proceso sólido de paz, va a ocurrir después de enero, después que Estados Unidos o siga el Partido Demócrata en el poder o haya un cambio otra vez para el presidente Trump, pero es a partir de enero que creo que podemos ver una cuestión duradera, al menos que otro actor salta a la palestra y pueda convencer a Israel, lo cual es difícil, aunque no imposible. Sí. Iván, me gustaría conocer tu análisis sobre lo que fue el último discurso como presidente de los Estados Unidos de Biden en esta Asamblea de Naciones Unidas. El discurso del presidente Biden fue interesante porque, dada su posición, y él lo mencionó desde los 70 como senador, más de 50 años en la vida pública de Estados Unidos y muy conectado al tema de la política exterior, él dio un discurso de bastante perspectiva, que es algo que solemos perder cuando vemos todas las crisis que tenemos, sean guerras, la pandemia, el cambio climático, que es la idea de que el mundo va hacia peor. Pero cuando nos habla una persona que tiene 50 años y ha vivido múltiples crisis, vemos que no, el mundo ha mejorado en muchísimos aspectos. El mundo de hace 50, 60 o 70 años era mucho peor en hambre, pobreza, salud, etcétera, que el mundo de ahora. Entonces, en ese sentido, me gustó el discurso de decir, hay retos, pero la comunidad internacional ha ido avanzando. Y es interesante siempre una tónica importante, el tema de China, de decir, hay temas en los que estamos en desacuerdo con China, hay temas en los que debemos y podemos cooperar con China, y mencioné específicamente el tema de el tráfico de drogas, que es muy importante ahorita para Estados Unidos. Entonces, siento que fue un discurso apropiado. Me sorprendió muchísimo que mencionara la expansión del Consejo de Seguridad,
Eso ha sido un tema que Estados Unidos nunca le ha puesto energía realmente, y es un tema que es, digamos, siempre se menciona. Tiene décadas mencionándose, no solo la expansión, sino en general la necesidad de reformar Naciones Unidas, que tiene bastantes décadas que no reforma sus organismos principales. Pero bueno, habrá que ver, porque es muy posible que si gana el presidente Trump, ese impulso a expandir el Consejo de Seguridad deje de estar presente en Estados Unidos. Y sin Claro. Estados Unidos es bastante difícil, por no decir imposible, que esa idea avance. Aunque siempre hay que ser muy cauto con cualquier llamado a reforma de Naciones Unidas, porque se habla mucho y nunca se logra nada, siendo muy sincero. Por ejemplo, según tu criterio que le has dado seguimiento a lo que son estas asambleas, ¿cuáles serían esos puntos neurálgicos que verdaderamente consideras que necesiten reforma y si cabe la posibilidad de que algunos países se incorporen, qué países serían? Bien, reformar el Consejo de Seguridad, yo creo que añadir más países y mantener el veto como está, hace que siga siendo poco funcional el mecanismo, porque la cuestión es esa. Por el veto de Rusia no se pueden hacer resoluciones sobre el tema de Ucrania. Por el veto de China no se pueden hacer resoluciones sobre el tema del Mar del Sur de China. Entonces, el problema no es la cantidad de miembros, el problema es el poder de veto. ¿Cómo reformas el poder de veto? Claro. Los 5 miembros no lo van a eliminar. Quizás un doble veto en que dos estados tengan que vetar, eso obligaría por lo menos a hacer coaliciones. Claro, China y Rusia podrán juntarse aún más de lo que están en una circunstancia como esa. Cada solución tiene sus propios problemas. El otro tema que a mí me importaría reformar, aunque no es uno de los órganos principales, es el Consejo de Derechos Humanos, que muchas veces es inoperable porque los mismos estados que son electos para estar en el Consejo son los mismos estados que tienen procesos abiertos ante el Consejo. Y eso genera una gran cantidad de conflictos de intereses. Hay que generar unos organismos mucho más transparentes en ese sentido. El problema es que Naciones Unidas está conformada por estados y al final no, los 193 miembros no son estados democráticos y liberales. Menos de la mitad realmente lo son. Entonces, es una dificultad no de cómo está estructurado el organismo, sino de quiénes son sus miembros. Y eso no va a cambiar en el corto plazo. Claro, el presidente Petro hacía una crítica y decía que la mayoría de los países no eran escuchados en este tipo de debates donde se analizan temas que son fundamentales para la humanidad. ¿Tiene razón en cierto sentido esta crítica que hace el presidente Petro? No es una crítica nueva. Ujú. Recuerdo, bueno, recuerdo porque no estaba vivo, pero en los 70s se habló muchísimo de este tema del nuevo orden económico internacional, de la cooperación sur-sur. El presidente Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno fue un campeón de que el sur cooperara entre sí, se desarrollara y que los países del norte global, aunque ese término no estaba tan de moda en ese momento, escucharan. Entonces siento que el presidente Petro tiene un discurso que no es para nada nuevo, esa idea de que los países industrializados no escuchan a las naciones más pequeñas, es un discurso que existe desde hace mucho tiempo y para eso tenemos una cantidad de mecanismos que permiten que los estados interactúen entre sí, tanto dentro como fuera del sistema de Naciones Unidas. Entonces, siento que no añade demasiado esa crítica. Ahora, como internacionalista que analizas estos temas mundiales, ¿cuál es la importancia de la ONU? Porque cada vez que hablamos sobre la trascendencia de que se reúnan jefes de estados del mundo, la gente siempre escribe como que no le da importancia porque la diplomacia y los intereses de los países no permiten que lo que decidan allí pues se refleje en toma de decisiones concretas. La ONU tiene un nivel de inoperancia en ciertos temas delicados, eso es cierto, pero la ONU también hace muchísimo trabajo en el mundo entero, entregando ayuda humanitaria, haciendo cooperación técnica, generando conocimiento en muchos temas, levantando información. Está bien que no se puedan hacer coerción a los países para que dejen de hacer violaciones de derechos humanos, pero se levanta gran cantidad de información sobre esas violaciones para, no, para visibilizarlas. Entonces hay que pensar más en Naciones Unidas como eso, como ayuda humanitaria, como información sobre violaciones de derechos humanos, sobre conocimiento técnico que ayuda a muchísimos países.
Es cierto que Naciones Unidas no vive todos los días a sus objetivos principales, pero también es cierto que ha ayudado a millones de personas en el mundo. Entonces, el balance es, digamos, positivo. Yo siempre recuerdo lo que decía el secretario general Dag Hammarskjöld, que era que Naciones Unidas no está para llevarnos al cielo, sino para salvarnos del infierno. Y el infierno de muchas crisis mundiales, Naciones Unidas lo ha ayudado, aunque no lo haya resuelto. Claro, entiendo. Iván, ¿de qué trata esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible? Es un marco que no es la primera vez que se intenta. Ya tuvimos Ujú. hace unos años los objetivos del milenio, que eran mucho más generales, pero la Agenda 2030 trata de guiarnos. Otra vez hablamos de poner la agenda, de comunicacionalmente dirigirnos hacia una dirección. Entonces los 17 objetivos tratan de hacer eso, de llevarnos a una mejor versión del mundo de forma sustentable, es decir, desarrollarnos, crecer económicamente, eliminar el hambre, mejorar los estándares educativos, hacer todas estas cosas, pero no a costa, que es básicamente el concepto del desarrollo sustentable, no a costa de las siguientes generaciones. Por eso pone énfasis en energías limpias, pone énfasis en usar las nuevas tecnologías para ser más eficientes, aunque mucha gente a veces malinterpreta la Agenda 2030. La Agenda 2030, por ejemplo, no habla de cortar el petróleo de raíz, pero habla de ser mucho más eficientes con la energía. Habla de hacer crecer las energías limpias. Hay muchos quienes critican, pero yo no siento que sea criticable, por ejemplo, hablar de erradicar el hambre o mejorar los estándares educativos. ¿Cuáles son los temas que tú consideras debieron abordarse dentro de la agenda que de pronto pasaron por debajo de la mesa? Siento que en general los grandes temas, digamos, del momento se abordaron. Me sorprende que se esté abordando el tema de la inteligencia artificial, que es un problema tan novedoso en este momento, Sí. aunque ya tiene un tiempo, todavía se está hablando de Ucrania. Es importante que no se deje de hablar de Ucrania. El presidente Biden mencionó bastante en su discurso la guerra y la invasión que hizo Rusia. Siento que quizás un tema que no se está trabajando lo suficiente y no están cooperándose precisamente porque es una fuente de rivalidades, y creo que lo he mencionado otras veces, es la cooperación en mantener las cadenas de suministro en minerales para tecnologías avanzadas. Los aparatos electrónicos a nivel mundial están subiendo de precio o han venido subiendo de precio porque los países están considerando como elemento de seguridad nacional mantener esas cadenas de suministro. Entonces tienes a Estados Unidos y sus aliados por un lado y China por otro lado tratando de asegurar las tecnologías para los semiconductores, asegurando el suministro de los minerales para construir esos semiconductores. Y es un área en la que los países se están alejando y no se están acercando. Y eso puede ser disruptivo para el desarrollo de nuevas tecnologías y puede ser disruptivo para la economía global. Claro, Iván, gracias por este completo análisis de estos puntos de interés que han sido abordados en esta sesión en el periodo número 79 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Gracias por este análisis. Feliz fin de semana Gracias para por la ti. invitación. Igualmente. Amigos, luego de este análisis sobre los puntos más destacados de la Asamblea General de la ONU hasta ahora, vamos a hacer una pausa comercial. Quédense allí conectados con la señal de BPI TV. Al regreso, más información de interés. Quédese con nosotros.